Pues bien, en esta tarde seguimos con el libro de Habacuc y nos encontramos en el capítulo 2. La lectura es bastante larga, ¿no? Es de capítulo 2, del versículo 4 al 20, ¿no? Y es un pasaje así un poco difícil. Si queréis lo leemos, o si queréis leemos un versículo que es donde se basa la predicación, que es el versículo 4. ¿Qué decís? ¿Lo leemos el pasaje entero? Sí. Vale. Pues versículo 4 al 20 de capítulo 2 de Habacuc dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que la síntesis del mensaje contenido en este pasaje, que va desde el versículo 4 hasta el final, es que los caldeos, quienes iban a ser utilizados como instrumentos para castigar a Israel, serían también castigados y finalmente derrotados. Dios los estaba utilizando temporalmente, pero su fin estaba ya sellado. Dios iba a humillar el orgullo de los caldeos y aplicarles un terrible castigo. Los detalles ofrecidos en este pasaje describen la arrogancia y la bajeza de los caldeos con una exactitud que es confirmada por la historia secular.
Para entender la enseñanza debemos subrayar ciertos principios que son claramente presentados. 1. Los eventos históricos deben ser interpretados siempre a la luz del reino de Dios. Lo importante para nosotros es comprender la relevancia de todo esto para nuestra vida. El caso en cuestión es una ilustración de un principio universal en el proceder de Dios con la humanidad. La presente coyuntura mundial requiere una verdadera urgencia el comprender este principio correctamente. Si aspiramos a disfrutar de paz interior, a pesar de lo que ocurre en el mundo que nos rodea, la única forma de hacerlo es llegar a comprender esta filosofía bíblica de la historia, que explica lo que está ocurriendo en el mundo secular y su relación para con el reino de Dios. El principio esencial es que la historia está siendo dirigida por Dios para realizar su propósito con respecto al reino. Nuestro objetivo será ahora el de analizar este principio en mayor profundidad. 2. La perplejidad por los acontecimientos actuales no es una novedad. El problema no es nuevo. Nosotros en este siglo XXI hemos sido ingenuos al creer que nuestros problemas son excepcionales y peculiares, pero no lo son. Solo estamos experimentando lo que el pueblo de Dios ha experimentado ya en muchas situaciones anteriores. Es bueno recordar que la historia se repite y así desligarnos de aquella ingenua y envanecida opinión que nosotros, los de este tiempo, tenemos de nosotros mismos. Nuestras perplejidades de ninguna manera son nuevas. Hay muchos hoy en día que sienten que no pueden ser cristianos por las dificultades intelectuales que plantea la aparente frustración de la historia. Sin embargo, este problema es tan viejo como la misma humanidad y ha dejado perplejos a muchos desde el principio. El conocimiento moderno y los acontecimientos modernos poco tienen que ver en el asunto, de manera que bien podemos despojarnos de cualquier tipo de orgullo intelectual. El problema es el mismo que tuvo que enfrentar el que escribió el Salmo 73 o Habacuc o el pueblo de Israel en su forma nacional, en su conjunto, ¿no? La epístola de los hebreos fue escrita especialmente para dilucidar este problema, porque los cristianos hebreos decían: hemos creído el Evangelio, dejamos el judaísmo y nos unimos a la iglesia cristiana en base a lo que nos dijeron acerca de Cristo y de su salvación y acerca de su venida para establecer el reino y reinar sobre la tierra. Él no ha venido. Somos perseguidos y despojados de nuestros bienes y estamos sufriendo injustamente. ¿Dónde está la respuesta? Los cristianos, a quienes escribió el apóstol Pedro, fueron tentados a preguntar, como dice en 2 de Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estaban siendo ridiculizados por los burladores que le decían: ustedes creyeron ese evangelio y confiaron sus vidas a ese Señor Jesucristo. Les dijeron que iba a volver, pero ¿dónde está el cumplimiento de su promesa? Todo sigue como antes. La respuesta de Pedro recuerda a los lectores de su carta que este era ya un problema antiguo. Les dijo: no se preocupen, eso es exactamente lo que decían las gentes antes del diluvio, los que dijeron antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y es lo que siempre han dicho. Su respuesta, la respuesta de Pedro, fue que él dijo que las Escrituras, en la Escritura está escrito que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos puedan proceder al arrepentimiento. Esto es precisamente lo que dijo Habacuc, o lo que se le dijo a Habacuc: la visión todavía tardará
hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin, aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá y no se tardará. El tema de la historia es también el gran tema del libro de Apocalipsis. No importa cómo se interprete ese libro, representa claramente un pronóstico de la historia, una visión previa de eventos sobresalientes a través del largo curso de los tiempos hasta la consumación final. Sin embargo, muchos intérpretes quedan tan obsesionados con el simbolismo que pasan por alto o pierden de ver el tema principal. Son tan expertos en los detalles que pierden la verdad central. El libro de Apocalipsis es principalmente una gran visión anticipada de la historia, con Jesucristo como la persona central que controla la historia y abriendo los sellos. De esta manera contiene un mensaje de consuelo, no solo para los creyentes del primer siglo, sino para el pueblo de Cristo en todo tiempo y en todo lugar. 3. Hay dos posibles estilos de vida, el de la razón y el de la fe. Volviendo al pasaje que tenemos bajo consideración, en la segunda parte del versículo 4 se lee: mas el justo por su fe vivirá. Recordemos que esta importante declaración se cita varias veces en el Nuevo Testamento. Los eruditos discrepan respecto a la traducción exacta de la primera parte del versículo, que puede ser traducido aquel cuya alma se levanta o enorgullece no es recta. O también como se cita en Hebreos 10:38, donde se indica que Dios no encuentra agrado en aquel cuya alma se retrae o retrocede. La verdad que se declara es que solo hay dos posibles actitudes hacia la vida en este mundo: la de la fe y la de la incredulidad. O conducimos nuestra vida con fe en Dios y las conclusiones que surgen naturalmente de esa actitud, o nuestro enfoque estará basado en un rechazo de Dios y las negaciones que se derivan de ella. Podemos retraernos o retroceder del camino de la fe en Dios, o de lo contrario podemos vivir por fe en Dios. Lo que el hombre cree determina la conducta de su vida. El justo, el recto, vivirá por fe. O dicho de otra manera, el hombre que vive por fe es un hombre justo. Por otra parte, el hombre que se retrae, el hombre incrédulo, es injusto porque no vive por fe. Aquí nos confrontamos con las dos únicas opciones de la vida, y todos nosotros estamos en una o en otra. No importa cuáles sean mis ideas políticas o filosóficas, tendrán irremediablemente este común denominador: mi vida está fundada en fe o no lo está. Si no lo está, poco importa cuáles sean mis convicciones o cuáles mis posiciones políticas, sociales o económicas. Lo que realmente interesa es saber si estoy aceptando la regla impuesta por Dios o no. Los famosos capítulos 10, 11 y 12 de la carta a los Hebreos exponen e ilustran esta verdad. Cuando miramos al mundo de hoy y ponderamos el curso futuro de la historia, se presentan dos posibilidades delante de cada uno de nosotros. Podemos observar y meditar sobre lo que vemos, y luego, después de leer lo que los expertos políticos y militares, estadistas y demás autoridades opinan, podemos finalmente recurrir a los libros de historia. Como resultado de todo el estudio, podremos procurar llegar a conclusiones y formarnos una opinión propia. Sin duda, este es uno de los motivos por los cuales todos leemos los periódicos o vemos los medios informativos. Decimos, este hombre es un experto. ¿Qué opina acerca de este tema? Hubieron expertos que dijeron que no habría guerra en 1939, la Segunda Guerra Mundial. Afirmaban que después de haber estudiado meticulosamente todas las posibilidades, y en su opinión era imposible que Hitler iniciara una guerra. Muchas personas aceptaron esa opinión e hicieron planes y proyectos
se gobernaban por sus propias opiniones y deducciones, por la aplicación del sentido común y la sabiduría del mundo, o por la perspicacia de ciertos pronosticadores. Sin embargo, existe otra manera de mirar las cosas, que está claramente enseñada en la Biblia. No está basada en conclusiones derivadas de los cuidadosos cálculos del poderío militar que pueda tener una nación, o si ha llegado el momento para que tal o cual nación inicie un ataque. La Biblia solo afirma con sencillez que cierto acontecimiento tomará lugar, y no da razones. Solo dice que ha de ocurrir porque Dios lo ha dicho. Tal es el caso que estamos considerando, tocante a los caldeos. No se ofrece argumentos, ni existe un cuidadoso análisis del poderío de las fuerzas rivales, sino solamente la sencilla declaración de Dios al profeta. El profeta la cree y actúa en conformidad con ella. 4. La inevitable necesidad de elegir entre estas dos alternativas. La vida de cada uno de nosotros está basada en una de estas dos actitudes. O adoptamos la sencilla palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella, o no la adoptamos. Si protestamos contra la idea de que los profetas pueden predecir el futuro, o que los milagros y el creer en lo sobrenatural son ridículos en un mundo científico y sofisticado como el actual, solo nos estaremos retrayendo del camino piadoso de la vida. El camino bíblico es un vivir por fe. El justo por su fe vivirá. Fe significa adoptar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella, sencillamente porque es la palabra de Dios. Significa creer en lo que Dios ha dicho, precisamente porque Él lo ha dicho. Aquellos héroes de la fe nombrados en Hebreos 11 creyeron la palabra de Dios sencillamente porque Dios había hablado. No tenían otra razón por la cual creer. Por ejemplo, ¿por qué tomó Abraham a Isaac, su hijo, y subió al monte Moriah? ¿Por qué estuvo a punto de sacrificarlo? Sencillamente porque Dios le había dicho que lo hiciera. No obstante, vivir por fe significa mucho más que eso. Significa el construir toda nuestra vida sobre la fe en Dios. El secreto de todos aquellos personajes del Antiguo Testamento es que vivieron como viendo a lo invisible. Prefirieron, igual que Moisés, antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por una parte, en la corte de Egipto había sabiduría humana, y por la otra, la sencilla palabra de Dios que se le había sido revelada a Moisés acerca de sus propósitos para el pueblo a quien pertenecía y el destino para el cual los estaba preparando. En esa época eran esclavos y se les maltrataba con crueldad. Moisés solo tenía la palabra de Dios para apoyarse. Sin embargo, desechó la corte del faraón y dándole las espaldas al futuro prometedor que se le ofrecía, salió como Abraham, abandonando su propia patria. Salió como viendo al invisible. El justo, por su fe, vivirá. Estos hombres arriesgaron todo, apoyados en la palabra de Dios. Estaban dispuestos a sufrir por ello y, si fuera necesario, aceptar la pérdida de todo. La misma alternativa enfrentaba a muchos de los primeros cristianos. Tuvieron que enfrentar terribles situaciones difíciles. Se les obligaba a decir: César es el Señor. Y ellos respondían: no podemos decirlo porque sabemos que no es la verdad. Solo hay un Señor y es el Señor Jesucristo. Y las autoridades insistían: si no dices que César es el Señor, serás arrojado a los leones. Sin embargo, rehusaron hacerlo. ¿Sobre qué base? Sobre la base única de la palabra de Dios. Creían que cierta persona había venido a este mundo con gran pobreza en Belén, que había trabajado como carpintero y que luego había muerto en una cruz. También creían que era el Señor de gloria y que había resucitado de los muertos. En virtud de ello, declaraban que jamás reconocerían a César como el Señor. Lo arriesgaron todo y murieron por su fe y en la fe.
Esta es nuestra posición como cristianos hoy. La alternativa presiona sobre nosotros cada vez con más fuerza. Hay todavía personas lo suficientemente insensatas para apoyarse en este mundo y lo que pueda ofrecer. ¿Cuál es el principio que controla nuestras vidas? ¿Es el principio de los cálculos? ¿Es la sabiduría del mundo con un análisis astuto y equilibrado de la historia y del conocimiento humano? ¿O es la palabra de Dios que nos advierte que esta vida y este mundo solo son transitorios y que ambos solo son una preparación para el mundo que ha de venir? No nos dice que demos la espalda totalmente al mundo, pero sí insiste en que tengamos un correcto enfoque del mismo. Declara enfáticamente que lo que realmente importa es el reino de Dios. Debemos hacernos en la presencia de Dios esta pregunta: ¿está mi vida basada en el principio de la fe? ¿Estoy sometiendo mi vida al hecho de lo que leo en la Biblia, que es la palabra de Dios y es verdadero? ¿Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, incluso mi vida, basado en este hecho? Mas el justo por su fe vivirá. 5. La absoluta certidumbre de la destrucción del mal y del triunfo de Dios. Los 5 ayes registrados en este capítulo no solo son aplicables a los caldeos, sino deben considerarse como un principio universal en la historia. Todo lo que sea malo está bajo el juicio de Dios. A pesar de que los caldeos iban a prosperar por un tiempo, el límite de su prosperidad ya estaba fijado. El impío podrá triunfar por un tiempo, podrá extenderse como laurel verde, como dice el Salmo 37, pero no ha de permanecer. Su sentencia ya está sellada. Lo que produce perplejidad al pueblo de Dios es ¿por qué Dios lo permite? Lo hace para llevar adelante sus propósitos, para que el mundo tropiece bajo estos poderes del mal, antes que Él muestre repentinamente su poder y manifieste su propia soberanía. El principio al cual nos debemos aferrar es que Dios está sobre todo. El camino de los transgresores es duro, como dice Proverbios 13, ya sea individuos, naciones o el mundo entero. El hombre del mundo podrá hacerse de una fortuna utilizando prácticas impías en su negocio y así triunfar, pero miremos el fin de los impíos. Miremoslo en el lecho de la muerte, miremoslo enterrado en la tumba y pensemos en la agonía de su destino eterno. Deberíamos sentir lástima por los impíos, que son lo suficientemente insensatos como para embriagarse con su éxito temporal. Su fin está sellado. Lo mismo ocurre con las naciones. Leemos en los libros de historia secular acerca de los imperios impíos, que han surgido como parecía tener a todo el mundo bajo sus pies, como Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, y recordemos su fin. Durante la era cristiana ha ocurrido lo mismo. Hubo un tiempo cuando parecía que Turquía iba a doblegar a todo el mundo, pero finalmente cayó. Nación tras nación se han levantado para luego caer. Llegó el momento en que la calamidad pronunciada por Dios entró en vigencia. Nosotros mismos hemos vivido en un periodo en que hemos visto este principio en acción. No importa qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy, el mismo principio sigue operando. Los ayes se pronuncian sobre los caminos de todos los que se oponen a Dios. Están condenados. Podrán tener gran prosperidad temporal y debemos así esperarlo. Podrán cabalgar por el universo, pero así como surge una estrella, también se ha de apagar. El ay del juicio, la condena de Dios sobre el impío es irrevocable. Volviendo ahora al aspecto positivo de esta verdad, en el versículo 14 leemos: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No corresponde a ninguno de nosotros intentar predecir lo que va a ocurrir en detalle, pero podemos estar seguros de este gran hecho, que es la victoria final
de Dios. Sí, los paganos se podrán amotinar y los pueblos imaginar cosas vanas, pero como dice el Salmo 2, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los enemigos de Dios podrán rebelarse y todas las apariencias podrán señalar la exterminación de la iglesia cristiana. Sin embargo, viene el día cuando en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como dice Filipenses 2, con toda certeza la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Dios. El maligno será derrotado y arrojado al lago de fuego. Todo lo que se opone a Dios será destruido, y habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La ciudad de Dios descenderá y los justos entrarán en ella. Todo lo impuro quedará afuera y Dios será el todo en todos. El triunfo final de Dios es seguro. ¿Cuál es entonces nuestra conclusión final a la luz de todo lo que hemos considerado? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Dios nos guarde de confiar o encomendarnos a cualquier poder que no sea Dios mismo, o a cualquier ídolo que los hombres puedan levantar. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. No pongas tu confianza en absolutamente nada que sea del hombre, solo mira a Dios. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No solo los paganos deben callar y guardar silencio, sino también los cristianos. No debe haber ninguna duda, inquisición o incertidumbre acerca de la bondad, la santidad y el poder de Dios. No debemos preguntar con tono de queja, ¿por qué permitió Dios que pasara esto? Ni ¿por qué Dios hace tal cosa? Considera la palabra que Dios le dio al profeta. Mira a Dios, mira lo absoluto y lo final. Tapemos con la mano nuestra boca, que está tan pronta a hablar con insensatez. Tomemos conciencia de que Él está en el templo del universo, Dios sobre todo. Humillémonos silenciosamente e inclinémonos delante de Él para adorarle. Magnifiquemos su gracia, su poder, su bondad, y esperemos en Él con paz y calma en el corazón. Amén. Amén.